que dice: no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 31 al 34. Déjeme compartir un tema que ya lo tenemos también en nuestro canal de YouTube Antonio Bolaños Oficial: entrar en pánico o tener misericordia. Ese es un tema que quiero compartir con ustedes en una forma más reducida, pero hacer conciencia en una realidad ineludible que estamos viviendo a nivel mundial. Y en esta realidad, ineludiblemente, de todos los comentarios o artículos o personas que sacan de lo positivo o lo negativo, lo que quieran decir, es una realidad que estamos viviendo y no podemos obviarla. Ante esa realidad, nosotros como cristianos tenemos que tener una respuesta contundente. Por eso el título: entrar en pánico o tener misericordia. ¿Por qué? Porque la noticia que nos está llegando es bastante, pero bastante desalentadora. Es decir, nos están bombardeando definitivamente las 24 horas consecutivas con noticias eminentemente malas. En estos momentos, en el estado de Texas, estamos entre los 3 estados en rojo en este momento. Número 1, Florida. Número 2, California. Y número 3, nosotros. Estamos en esta realidad. Ineludiblemente se manejen o no se manejen con verdades los números, no importa. Tenemos realidad. Tenemos hermanos, hermanas, familias enteras. Tenemos pastores que están pasando por esta prueba. Por eso vale la pena que esta noche, como cristianos y los que están también uniéndose, hagamos un poquito de reflexión sobre los pasos que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como ministros, como pastores y como líderes ciudadanos también de nuestras comunidades, nuestros estados y nuestros países. Para ello, déjeme compartir en medio de esta situación, déjeme compartir 3 pasos, 3 recomendaciones más bien, en las cuales la usé en aquel momento de el momento en la Edad Media, cuando se dio una época de la famosa peste negra, que murieron miles de personas en Europa. Y en aquel momento, uno de los personajes relevantes de la historia del cristianismo, llamado Martín Lutero, recibió una petición de parte de sus pastores, en el cual le pedían a Martín Lutero que los aconsejara qué hacer ante la pandemia que estaba matando multitudes de personas en Europa. Los pastores le preguntaban a Martín Lutero qué tenían que hacer, si esconderse, cerrar sus manos, cerrar sus ojos y esperar qué pasaba. Ante esa situación, Martín Lutero mandó 3 recomendaciones a sus pastores e inclusive abrió su propia iglesia en aquel momento para ayudar a la vecindad que estaba pasando esta catástrofe de aquella época. Analicemos esas recomendaciones o pasos que Martín Lutero dio en aquel momento y que definitivamente son aceptables para nosotros en este momento, en esta pandemia mundial que estamos viviendo. Ineludiblemente, esté manipulada o no, como he dicho reiteradamente, es probable que sea manipulada. Es muy probable que no hay duda que están preparando con esta pandemia un gobierno de orden mundial. Eso no hay duda. Esto no va a cambiar ya. De hecho, uno de esos líderes del gobierno del orden mundial, como es el secretario general de la Organización Mundial de Salud, que ineludiblemente es parte de ese nuevo orden mundial,
Él dijo precisamente el día de antier, en forma contundente, ante las Naciones Unidas, dijo, el mundo no va a volver a ser igual. Deben de entender en este momento que no vamos a dar pasos atrás. Es decir, me preparo, de hecho, si el Señor así lo permite, este domingo en vivo a dar una conferencia que se va a llamar El Camino a la Gran Tribulación. Eso no cabe duda, que ya vamos para allá. En este momento las cosas no van a cambiar, tal como lo dijimos hace 8 días, un poco más de 8 días, las cosas van a ir de mal en peor. O sea, no nos hagamos ilusiones como cristianos, como pastores, de cruzarnos de brazos y pensar que esto ya va a pasar mañana. No, es una realidad que estamos frente, y ante esa realidad tenemos que actuar nosotros como cristianos. Dice en las recomendaciones que daba el pastor Martín Lutero en la Edad Media, dice, el pastor debe mantenerse en su lugar para brindar ayuda espiritual y moral a sus ovejas. Eso es muy importantísimo, que nuestros siervos, nuestros pastores, en medio de esta crisis, jamás nunca deben de apartarse de su trabajo, de cuidar esas ovejas que se le encomendó de parte del Señor de cuidarlas. Nótese, se le encomendó. Es decir, no es que el pastor es dueño de esas ovejas, ningún pastor es dueño de ninguna oveja, ni de ninguna iglesia, porque la iglesia es del Señor Jesucristo. Sin embargo, Dios pone a este siervo para que cuide de esas ovejas. De hecho, el apóstol San Pedro dice que un día el príncipe de los pastores les pedirá cuenta a nuestros pastores por el cuidado, la protección que tuvieron con esas ovejas. De allí que en la primera recomendación entonces dice, debe mantenerse en su lugar para brindar ayuda espiritual y moral. Es decir, el pastor no puede esconderse en medio de esta pandemia de sus ovejas. Es decir, no puede que las ovejas se desarticulen totalmente del contacto con su pastor. Debe de haber una coinonía en medio de esta pandemia entre oveja y pastor. En algún momento, como la crisis que está pasando en toditito América Latina, donde casi en su totalidad, prácticamente ya llevan casi 5 meses nuestros templos cerrados. Por supuesto que Satán está felicísimo que tiene los templos cerrados. ¿Cuánto anheló Satán en el pasado? Los persiguió, hizo la Inquisición y nunca pudo hacerlo. En este momento, ¿por qué? Porque este es el tiempo que ya nos vamos acercando a la gran tribulación. Pero en todo ese encierro y estos casi 5 meses ya, en que nuestras iglesias en algunos países como Guatemala, El Salvador, el primero, número 1 fue El Salvador, después Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y después Suramérica. Ya van en este momento casi 5 meses en que nuestras iglesias están cerradas. Por supuesto, hay preguntas que solo nuestros pastores en estos países nos pueden dar respuesta. ¿Cómo han sobrevivido estos 5 meses? Cuando nuestras iglesias se sostienen con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. No importa quienes comiencen a hablar o criticar, porque hay personas que nunca en su vida han dado una sola ofrenda para la iglesia, pero les fascina denigrar y atacar. Es decir, están comiendo doble maldición. Pero definitivamente, siempre, nunca olvido un testimonio hace muchísimos años que venía en un vuelo y venía allí en el avión y ahí sentado a la par mía, por el privilegio de viajar, venía en primera clase, y la personalidad que venía allí me dijo que era alguien miembro de los que nosotros conocemos, parte de esta gente de los Illuminati. Y aquel personaje me comenzó a decir, cuando supo que yo era cristiano y sobre todo escatólogo, fue cuando él le llamó la atención. Y aquel personaje me dijo, lo único que yo no estoy de acuerdo, ni estaré de acuerdo con ustedes los evangélicos, es en el asunto del diezmo. Cuando él me dijo eso, yo le expliqué y le dije, quiero decirle, en primer lugar, que la Iglesia Católica de la cual usted mismo es miembro, no tiene ningún problema en cuanto a finanzas, porque en el año 381 se convirtió en heredera de las riquezas
del Imperio Romano. En otras palabras, le dije, el Vaticano nació en cuna de oro, que su verdadero nacimiento por Teodosio, el emperador Teodosio, que es el que registra ya oficialmente el nacimiento de la Iglesia Católica, dictaminó en su testamento, en su carta, que la Iglesia Católica, una vez que desapareciera el Imperio Romano, sería la heredera del patrimonio del Imperio Romano. Entonces, la Iglesia Católica no tiene ningún problema, porque nació multimillonaria. Aparte de eso, en todos nuestros países de América Latina, la Iglesia Católica es exonerada, no solamente en su totalidad, de toda clase de impuestos, sino que recibe presupuestos de los gobiernos para el sostenimiento de ellos. Le estaba diciendo a este señor, y usted lo sabe lo que le estoy diciendo. Mas no es nuestras iglesias evangélicas, no es así. Le dije a él, para que usted sepa, le dije, le voy a dar un ejemplo de la primer democracia de Centroamérica, Costa Rica. En Costa Rica nuestras iglesias evangélicas las tienen en el mismo nivel de los bares, de las cantinas, de los negocios. Es decir, que nuestros pastores tienen que pedir los mismos permisos como que si fueran una cantina. No son exonerados. No reciben los privilegios que recibe la Iglesia Católica. Le dije, entonces el Señor fue perfecto, porque él sabía que la única manera que su iglesia iba a permanecer era con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Aquel hombre allí en el avión, aquella persona importante, personalidad, me dijo, déjeme estrecharle la mano y déjeme decirle que ha sido convincente lo que usted me acaba de decir. Efectivamente, en estos 5 meses en que nuestras iglesias, yo podría agregar México y múltiples estados aquí en Estados Unidos. Bendito sea el nombre del Señor por nuestro estado de Texas. Dios bendiga el estado de Texas. Dios bendiga a nuestro gobernador. Porque contra viento y marea, el gobernador dijo, las iglesias son esenciales y deben de estar abiertas. Él apoyó la moción del presidente Donald Trump de que las iglesias son esenciales en estos momentos de crisis y de pandemia. Y que el estar abierto trae un espíritu de ánimo, de fuerza, que es lo que se necesita en medio de una pandemia. De manera que, gracias a Dios por el estado de Texas, porque a pesar de todo esto, el estado de Texas todavía tenemos nuestras iglesias abiertas y nos podemos reunir y podemos glorificar al Altísimo. Pero el estado de California y otros estados, el mismo Nueva York, nuestras iglesias todavía permanecen cerradas. Y lo que es más doloroso, nuestra América Latina. ¿Cómo la están pasando? Me impactó el testimonio de un pastor del concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, así se le conoce en Costa Rica, la Iglesia de Dios en Costa Rica. El pastor, el reverendo Martín Castillo. Cuando él me compartía y me decía, Antonio, llevamos 5 meses. 5 meses con los templos cerrados. No pude aguantar. Comencé a derramar lágrimas. ¿Cómo están sobreviviendo nuestros pastores? Los que tienen deudas de los templos. Sin embargo, el Altísimo es todopoderoso y de una u otra manera, estoy seguro que el Señor está proveyendo. Pero en este momento de pandemia, tal como dijo Martín Lutero, el pastor no debe abandonar su iglesia y la iglesia no debe de abandonar a su pastor. Luego salta a la familia y dice, el hijo no puede huir para dejar a sus padres que necesitan de cuidado. En este momento de pandemia, de crisis, donde este demonio, porque para mí es un demonio, todo lo que trae dolor, muerte, no cabe duda que es un demonio, incluyendo el sistema noticiero que se está encargando de expandir miedo, terror y espanto. En estos momentos de miedo, los más frágiles, por supuesto, son nuestros ancianos. De allí que los hijos, con las fuerzas y las energías que tienen, dijo Martín Lutero, no deben, en lo más mínimo, en medio de esta crisis, abandonar a sus padres. Responsabilidad, y la Biblia más adelante lo confirma también esto. Dice, el padre no puede abandonar su casa cuando sus hijos están en peligro. La responsabilidad que decía Martín Lutero también, como padre,
debe de ser consciente y responsable de tomar toda la fuerza necesaria para jamás nunca abandonar en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, a su familia. El otro punto dice, los que tienen puestos públicos, como los médicos, no deben abandonar sus lugares. Es decir, aquí hablamos también todos los que son trabajadores públicos, es decir, los que trabajan en nuestros gobiernos estatales, en todos los sistemas de gobierno, incluyendo nuestros gobiernos municipales. Nuestras autoridades no pueden abandonar sus lugares en medio de esta pandemia, sino que todo, desde un pastor, desde un hijo, desde un padre, hasta un ciudadano, servidor público, incluyendo nuestros médicos, deben de mantenerse todos juntos y todos unidos en frente de esta crisis que estamos viviendo. Lo mismo dice, deben de hacer los vecinos, decía Martín Lutero, a los que nos están escuchando en las redes sociales. En estos momentos, ustedes tienen vecinos, no deben, si bien es cierto, aquí nosotros en Estados Unidos vivimos en una cultura sencillamente que no es compatible con el espíritu latino que nosotros tenemos. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Italia, donde es nuestra costumbre ayudarnos los vecinos uno con otro. Lamentablemente el espíritu en Estados Unidos es completamente aislamiento con nuestros vecinos. Eso no va con las recomendaciones de Dios. Por favor, nosotros aquí en Estados Unidos como hispanos, como latinos, aprendamos esa recomendación que dio Martín Lutero de extender nuestras manos al vecino que está necesitado. Máximo si ese vecino son ancianitos. Por favor, nuestros hermanos mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, por favor, extienda sus manos a sus vecinos. Y máximo si esos vecinos no solamente son ancianitos, sino que puede ser. Escuchaba una persona muy importante de uno de nuestros países más pobres, en crisis fuerte como es Nicaragua. Y decía un líder, ¿cómo quieren? Decía, ¿cómo quiere la Organización Mundial que nosotros cerremos todo? Si el mismo país estamos pobres, ¿quién va a dar de comer a toda esa gente? ¿Cómo vamos a hacer eso si tenemos gente que todos los días sale para vender una canastita de fruta día a día, para traer día a día comidita a la casa? ¿Cómo vamos a cerrar, hijo? Nos han cerrado las puertas y quieren que nosotros cerremos la puerta a los que tienen necesidad. ¿Por qué menciono esto? Para decirles a ustedes que no podemos cerrar nuestras manos a nuestros vecinos. Por favor, vea si su vecino está pasando necesidad profunda. Y si en esa vecindad suya son ancianos o hay familias con niños que podrían estar pasando hambre. Finalmente, dice en este primer paso Martín Lutero, finalmente los gobernantes deben de tomar la responsabilidad para ayudar y proveer a los más frágiles del pueblo. Es obligación de nuestros gobernantes de dejar a un lado sus preceptos políticos y entregarse con ahínco y compasión por aquellos más frágiles, como nuestros vendedores ambulantes en nuestro México, en nuestra Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, en Ecuador, en todos nuestros países. Con mucha más razón, deben de tomar responsabilidad nuestro gobernante, dejar a un lado sus preceptos políticos y ayudar a los más frágiles del pueblo. Evitar, dijo Martín Lutero, el odio en todos los aspectos. En medio de una pandemia, hace unas semanas tuve al embajador de Israel en mi programa El Mundo Actual. El embajador de Israel en Guatemala es un prominente diplomático, uno de los diplomáticos de mayor rango para Centroamérica
ya que él es el embajador ante Guatemala y el embajador ante Honduras, el embajador Matthew Cohen. El embajador Matthew Cohen decía, precisamente en medio de todas las pandemias a la historia de 2000 años, siempre ese abono o fértil abono para levantarse el odio y comenzar a lanzar el dedo de odio. Generalmente siempre fue contra el pueblo de Israel. Debemos de evitar todo espíritu de odio e inclusive el antisemitismo. ¿Cómo es posible que un pastor evangélico pentecostal de Brasil dijera públicamente en ese domingo, que fue el que dio lugar al programa con el embajador, diciendo públicamente que, Señor, vuelve de nuevo el holocausto nazi contra los judíos para que se arrepientan? Eso es espíritu horrible, espantoso y diabólico, y lo rechazamos. Igual que rechazamos el espíritu antisemita, también debemos de rechazar el espíritu de xenofobia. ¿Qué es xenofobia? El odio contra nuestros inmigrantes. A veces nosotros mismos, los latinos aquí en Estados Unidos, nos olvidamos que somos inmigrantes. Y fácilmente a veces somos arrastrados por los espíritus de xenofobia, de odio. Ese espíritu no solamente se puede dar en Estados Unidos, se puede dar en México, se puede estar dando en Centroamérica, en Colombia, en todos los lugares donde hay inmigrantes. En medio de esta pandemia, decía Martín Lutero, evitemos el odio en todos los entornos. Antisemitismo, xenofobia o cualquier clase de odio, incluyendo político. Me gustó y lo felicité definitivamente nuestro congresista de nuestro distrito aquí, nuestro congresista federal, Vicente González, porque estaban con el queridísimo siervo del Señor, Franklin Graham, que está por traer el hospital flotante, el hospital cristiano flotante para aquí al Valle de Río Grande. Y cuando estaban dando la declaración de prensa, se levantó una persona activista para tratar de promover el odio. El congresista de inmediato dijo, disculpe, pero estamos en medio de una pandemia. No es el momento para hablar o defender ideologías o posiciones políticas. Es el momento, dijo el congresista, de estar unidos frente a una realidad y juntos hacerle frente a esta realidad. Como cristianos no podemos ser parte en ningún momento de ninguna clase de odio y mucho menos en las redes sociales. No debemos nunca jamás apoyar a ningún elemento que esté promoviendo el odio, las divisiones, la calumnia, la difamación. ¿Por qué? Si esa persona ya está bajo maldición, como le pasó a aquel personaje que iba maldiciendo al rey David, que maldecía y decía y le decía asesino, criminal, adúltero. En algún momento uno de los sobrinos, dicen que era el sobrino del rey David, se volteó y le dijo, rey, deme permiso para matar a este incircunciso que se atreve. Y le dijo el rey David, no lo toque, déjalo, Jehová se encargará de él. David podía haber alimentado el odio, sin embargo no lo hizo. Y efectivamente, a su tiempo, aquel elemento que iba a un lado de la calle maldiciendo y esparciendo odio y lodo, al final, aquel personaje se enfrentó ante la justicia de Dios. No seamos partícipes nosotros en lo más mínimo, como dijo Martín Lutero, de ninguna clase de odio, y mucho menos meternos en el lodo de las redes sociales, de aquellos elementos que esparcen odio y maldiciones. En medio de esta pandemia no debe haber lugar para nada de esas cosas, dice la palabra del Señor, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Estamos hablando de las primeras responsabilidades como padre, como hijo, como pastor, como líder. Luego dice, esto es primera de Timoteo 5:8, y luego dice, y todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿cómo es que morará entonces el amor de Dios en él? Esta palabra es preciosa. Primera de Juan 3, 15, 17. En este momento de pandemia, vale la pena que recordemos ese pasaje de la Biblia. ¿Cómo alguien puede decir que es cristiano, que es hijo de Dios, pero cierra sus manos para ayudar al prójimo? Y mayormente a los hermanos de la iglesia. ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano, pero se pasa horas de horas esparciendo odio y lodo? Por supuesto que el amor de Dios no está en ese personaje. Segundo paso, dice, no debe huir de la peste, sino esperar en paz frente a las pestes, siguiendo todas las recomendaciones, por supuesto, que sus autoridades le den. En otras palabras, por eso el tema que hablábamos al comienzo, no debemos de entrar en pánico, no debemos salir a escondernos. En este momento de crisis hay dos extremos. Están los extremos que dicen que esto es mentira, que esto no es verdad, que esto es un invento, que no hay nada. Eso no es cierto porque estamos viviendo una realidad. Y están el otro extremo, que son los que se vuelven, que tienen tanto espanto y tanto terror y se esconden como el avestruz entierra su cabeza en el desierto. Aunque todo su cuerpo, el avestruz, queda a la vista. No podemos. Dice, no huir de la peste, sino esperar en paz, es decir, tener paz. Mañana, esperen nuestra gente de nuestras redes sociales en Facebook, Bolaños Ministry. En el periodo de la mañana voy a hacer un mensajito corto, 5 minutos, y voy a dar una sorpresa. Y especialmente para nuestras familias que están pasando esta pandemia y pastores, estén preparados mañana que voy a hablar sobre un mensaje a la conciencia. No debemos abandonar. No se debe tomar actitudes fariseístas, dijo Martín Lutero, de condenar a quienes tomen medidas de precaución. Es decir, como cristianos no podemos condenar a nuestros hermanos o a las otras iglesias, porque la iglesia tal no hace como nosotros lo hacemos. Nosotros no podemos imponer. A veces hay personas, y lo vemos, estas enormes diferencias en las redes sociales, que como no piensan como ellos piensan, entonces nos mandan al infierno. Nosotros no podemos imponer. No podemos imponer. Esa no es nuestra regla. No debemos de imponer. Me gustaban a veces algunos de esos que han entrado a robarse la bendición, hermanos en las redes sociales, que le dicen, ¿sabes qué? Si no te gusta, ¿para qué te metiste aquí? ¿Para qué te metiste a estar metiendo lodo? Salte. No puedes imponer. Eso es muy importante. No se debe tomar actitudes fariseístas, no condenar a quienes tomen medidas de precaución. No hay que tentar a Dios al ser también imprudente. Es decir, tenemos que tener esa balanza en el medio. Lo uno y lo otro. Es decir, sencillamente, como dijo Salomón, el sabio ve el mal y se aparta. De hecho, el mismo Talmud, el Talmud el segundo libro más importante del pueblo judío, escribe en uno de sus pasajes el tomar precauciones en medio de una pestilencia. Y que como judíos, decía en aquel entonces, deben de ser precavidos, prudentes e inteligentes, porque el mismo profeta Isaías lo recomendó. Cuando hay peste en la ciudad, dijo el profeta Isaías, métete en tu casa, anda, pueblo mío, entra en tu casa y cierra tras sí la puerta hasta que pase la furia de Yahweh. Es decir, no podemos condenar o llamar cobardes a aquellos siervos, a aquellos pastores, a aquellos hermanos que están tomando las precauciones. Pero tampoco, como dije en el tema que compartí con ustedes hace un poco más de 8 días, tampoco podemos quedar de rodillas ante este virus. Por eso en aquel tema es de rodillas únicamente ante Dios, más no ante el virus. Eso no quiere decir que no voy a tomar las precauciones. Y finalmente, déjenme compartir el tercer paso con ustedes, de las recomendaciones que dio en esa carta Martín Lutero. Permanecer en misericordia con los demás, inclusive si esto lo pone en riesgo, como el caso de los médicos.
El Señor toma control de quienes exponen sus vidas por ayudar a los demás. Es decir, en medio de todas esta crisis, la misericordia nunca se debe de apartar de nuestros corazones. Debemos de tener misericordia. Debemos de ser bondadosos con los demás y de ser agradecidos con aquellos que están exponiendo sus vidas, como nuestros médicos, como nuestras enfermeras, aún nuestros propios policías, que están exponiendo día a día su propia vida en medio de esta pandemia. Permanecer en misericordia, especialmente con toda esta gente. ¿Y por qué no? Con nuestro propio pastor. Porque nuestros pastores, incluyendo nuestros músicos, nuestros muchachitos músicos que van, exponen su vida para ir a la iglesia, para entregarse a alabar a Dios con el alma y con el corazón. Debemos de tener en alta estima y debemos de orar por esos hombres que permanecen, como dice un dicho popular de nosotros allá en Centroamérica, al pie del cañón. Es decir, oremos por esos hombres, por esos siervos. El tener misericordia, al no huir para ayudar a los demás, es el golpe más mortal que sin lugar a dudas se le da al enemigo y en especial al coronavirus. La misericordia, el extender su mano. Hemos perdido múltiples de siervos del Señor. Ese mismo fin de semana nosotros aquí en el Valle de Río Grande, Texas, hemos despedido a algunos siervos del Señor que se nos han ido. Sencillamente se nos fueron adelante. Muchos de nuestros siervos están exponiendo sus vidas por amor a sus ovejas. Por favor, iglesias, apoyen a sus pastores, a sus miembros, a sus líderes, a esos hermanos que están dispuestos a exponer sus vidas con tal de llevar el refrigerio espiritual al resto de las ovejas. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No le entregará la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor. Ablandará su cama en enfermedad. Qué lindo. Salmo 41:1-3. Tengo una sorpresa para ustedes mañana, en el periodo de la mañana en mis redes sociales. Tengo una sorpresa. Porque si hay alguien que tiene autoridad de hablarle de esto que les está hablando, es su servidor y se lo voy a dar mañana la sorpresa. Aprendamos de la palabra del Señor en medio de esta pandemia. Aprendamos a estar firme. Y como dije en el programa del mundo actual de este miércoles, del día de ayer, manos extendidas. Si nosotros mantenemos esa nobleza, esa generosidad, como explico en el programa del mundo actual de ayer, como lo hicieron nuestros queridísimos hermanos de Berea, que fueron nobles, y sin darse cuenta recibieron a dos ángeles, a Pablo y a Silas. Y dice, termino en ese tema del programa El Mundo Actual ayer, que está en nuestro canal Antonio Bolaños Oficial, termino diciendo de Berea que uno de los amigos que estuve el año pasado allí en Berea, en Grecia, uno de los amigos de la comunidad judía, dijo, increíblemente todavía hay una comunidad judía en Berea 2000 años después. Y me dijo, para sorpresa suya, Antonio, son judíos bondadosos. Porque las bendiciones del Señor se heredan de generaciones a generaciones. Aquí lo dijo la palabra, lo acabamos de leer. Pero si tú cierras tus manos, si tú alimentas el odio y te escondes como el avestruz, entonces tu posteridad no será bendecida. Como decíamos en el tema que compartí con ustedes, entrar en pánico o tener misericordia. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Entrar en pánico? ¿En terror como lo que están haciendo
nuestros noticieros, o dejar que Dios tome control de tu vida enfrente de esta pandemia y tener un corazón grande en misericordia. Que mi altísimo Dios todopoderoso les bendiga grande y quería compartir con ustedes, con todo el departamento de caballeros, pescadores, algo así, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama, mi hermano? ¿Vale? Pescadores, ¿verdad? Saludos, pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Saludos, mis queridos hermanos. Recuerdo que hace años estuve en una de las convenciones de los caballeros allá cerca de un lago, un campamento ahí. Recuerdo al pastor de la Garza ahí que le fascina pescar, y que Dios bendiga el departamento de caballeros fuerte, que se fortalezcan en medio de esta pandemia ustedes también. Un placer, mi querido hermano. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, doctor Antonio Bolaños, por estar con cada uno de nosotros en esta noche a través de esta transmisión. Somos pescadores de hombres. En esta noche alguien le quiere saludar, nuestro hermano Yeser le quiere saludar en esta noche al doctor Antonio Bolaños. Adelante, varón. Un saludo desde el hermoso país de Perú, doctor Antonio, un privilegio. Después de mucho tiempo, 8 años, que usted no viene a nuestro país, desde el año 2013, pero escucharlo día a día a través del programa Mundo Actual alimenta el alma de muchos creyentes de nuestro país, ¿no? Y a través de las radios de sana doctrina de este hermoso país, llevando el mensaje. La única manera de poder transmitir a los hermanos para que puedan estar enterados de lo que está aconteciendo en este tiempo y que no tengamos miedo, sino que tengamos en el corazón de nosotros la misericordia, ¿no? Como usted ya lo ha dicho, y que Dios siga bendiciendo su ministerio, a su familia, y que Dios lo traiga a nuestro hermoso país, si así Dios lo permite. Muchas gracias. Que el Altísimo me le bendiga y será un privilegio en algún momento regresar a su bello país, donde se come el mejor ceviche del mundo. Que Dios me le bendiga. Aleluya. También tenemos a nuestro hermano Anthony. También le quiere saludar y Dios bendiga a nuestro hermano Anthony. Doctor Antonio Bolaños, que el Cristo de la gloria le bendiga en gran manera. Un gusto poderle conocer aquí, saludarlo desde muy pequeño, escuchándolo y siguiéndolo, sus prédicas. De verdad que Dios lo ha usado mucho en mi vida. Venido siguiendo en especial el arrebatamiento de la iglesia pretribulacionista ahí. Dios me ha edificado en gran manera y aquí seguimos, aquí en Perú, pastor, con medio de las adversidades, doctor, predicando el evangelio en las calles. Hay muchos hermanos de que han salido. Aquí en Lima en especial hay una persecución grande con los municipales, con los policías que no dejan predicar el evangelio en las calles, están que quitan parlantes a los hermanos, le quitan bocina, están que se lo llevan a prisión a los hermanos, están que le ponen multa. Está un poco fuerte aquí la cosa. Y justo quería hacerle esa pregunta, ya que habían varios hermanos que me dijeron, hermano Anthony va a estar con el doctor Antonio Bolaños, hágale esa pregunta de que queremos saber en medio de esta adversidad que estamos viviendo aquí en Lima, qué es lo que podemos hacer. Y quería hacerle yo una pregunta, siervito lindo, a ver si es que me lo permite. Claro que sí, adelante, mi hermano. Gloria a Dios. La pregunta era, siervo, que si es que en este tiempo que estamos viviendo en pandemia, bueno, en especial aquí en Lima, si los hermanos debemos seguir saliendo a predicar a la calle o debemos estar en casa reservados. Son hermanos, para aclararle, que siempre han hecho trabajo evangelístico en la calle. No es que en esta pandemia se están aprovechando y quieren salir, no. Siempre han venido haciendo trabajo evangelístico, siervo. Sería la misma respuesta que se le da para los que dije en el programa antepasado, para los que dicen que no van a la iglesia cuando se hizo la apertura de la iglesia porque les da miedo contagiarse. La respuesta sería la misma. Bueno, no van a la iglesia ahora que se abrió porque tienen miedo contagiarse, pero sí van al supermercado, sí van a comprar allí, pero sí van al trabajo, y acaso también no se pueden infectar allí. Entonces la respuesta es,
Si ustedes van a tomar las precauciones debidas, por ejemplo, usar el cubreboca, mantener el distanciamiento social, no se puede cerrar las puertas a que un alma que reciba la palabra en la calle ya es una bendición. Lamentablemente no olviden ustedes que nuestros gobernantes de América Latina en su mayoría son pro-católicos. Lamentablemente ellos no son pro-evangélicos, lamentablemente, tristemente. Y de allí que la situación, no estamos en un país como el nuestro, como aquí en Estados Unidos, bendito sea Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, todo lo contrario, en este momento tenemos un presidente indiscutiblemente de la opinión que tengan los demás, pero al menos él, y sobre todo aquí en Texas y muchos gobernadores más cristianos, apoyan abiertamente la predicación del evangelio. Amén. Adelante, mi hermano, siempre y cuando no sean imprudentes, siempre y cuando mantengan el distanciamiento, siempre y cuando ustedes anden en su cubreboca y todo el aspecto. O sea, no se puede cerrar las puertas. Y si ellos le dicen, ok, estamos hablando de la palabra, puede decirlo a un policía, estamos hablando de la palabra, pero no estamos poniendo en peligro a nadie. Estamos tomando todas las prevenciones y estamos siendo prudentes. Y si usted le niega escuchar a la gente la palabra, dígale a la policía, entonces se va a meter en problemas con Dios. Que Dios le bendiga. Amén.